Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a cambiar ya radicalmente de tema. En clases previas hemos estado trabajando con la parte del metabolismo de los lípidos. Ya vimos pues todas las vías referentes al metabolismo de los lípidos, cómo se sintetizan, cómo se eliminan, cómo se mueven, eh, metabolismo de lípidos muy particulares. Y entonces, ya habiendo más o menos entendido eso, vamos a pasar a nuestro último sustrato nutricional, que son las proteínas. Ignoremos esto. Bien, las proteínas van a ser, desde el punto de vista nutricional, el sustrato que consumimos de cierta manera en menor cantidad o en cantidad más baja, ¿sí? O sea, es lo que consumimos en menos proporción. ¿Por qué? ¿Por qué consumimos las proteínas en proporción menor en comparación a los demás macros? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Por qué consumimos en lugar de 60% o 25% de proteínas? ¿Por qué tenemos que consumir? ¿O por qué la recomendación es tan baja, como de 15 a 20%? Por los aminoácidos, ¿cómo específicamente, Tania? Porque como hay esenciales y no esenciales, ya Ujú. tenemos los esenciales. No, la verdad no sé, profe. No me lo había preguntado. Ok, la razón es en realidad por sus funciones, ¿sí? Ahora, nótese que hidratos de carbono y lípidos van a tener funciones muy particulares. Hidratos de carbono, su función principal es energética, por eso comemos muchos. Lípidos, su función secundaria es de alguna manera reserva de energía. Por eso también consumimos una cantidad más o menos importante. Pero las proteínas no tienen o no se considera que su función principal sea energética. Por eso no ocupamos tantas proteínas, ¿sí? Esto siempre ha causado conflicto desde el punto de vista nutricional porque las recomendaciones de proteínas son muy distintas. Ustedes van a encontrar libros que les digan pues que del 15 al 20% o de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso y que si haces ejercicio 1.5 y que bla 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 bla. Esto es muy variante porque no están tomando en cuenta la parte del gasto energético. Es decir, una persona puede requerir, vamos a decir, 3000 kilocalorías, por decir algo, y aún así solamente necesitar un 15% o menos de proteína o 0.8 gramos por kilogramo de peso. Y por lado contrario, una persona puede requerir, no sé, nada más 1500 kilocalorías y requerir 2 gramos por kilogramo de peso de proteína, que en proporción es mucho mayor a la recomendación normal, ¿no? Entonces, la razón de que las proteínas se consumen en cantidades distintas es por la cuestión de que no son principalmente o no tienen principalmente una función energética. Sus funciones van a ser distintas y son principalmente estas: estructural, contráctil, enzimática, inmunológica y hormonal, entre otras. Estructural se refiere, por ejemplo, pues a toda la parte de que conforman huesos, de que conforman músculos, etcétera, que conforma la piel. Contráctil, pues obviamente a la parte de la contracción, que va nuevamente relacionado con la contracción muscular, ya sea músculo estriado, músculo esquelético, etcétera. Enzimática, la mayoría de las enzimas que vemos son proteínas o están hechas a base de proteínas. Entonces, cualquier enzima que veamos, o casi prácticamente cualquier enzima que veamos, es proteína. Inmunológica, pues todos los linfocitos, los leucos, etcétera, son proteínas. Y hormonal, muchas hormonas son de origen proteico. Por ejemplo, la insulina, que es una de las más importantes, es de origen proteico. Entonces, todas estas son principales funciones de las proteínas y obviamente pues en ellas no encontramos todavía la parte energética. Bueno, ahora,
¿Qué es un aminoácido? Vamos a bloquear aquí un poquito la respuesta. ¿Quién me puede decir qué es específicamente un aminoácido? ¿Alguien? Una estructura que conforma pues hace a las proteínas. Una estructura que hace las proteínas. Ok. ¿Quién más? Brenda está escribiendo. La base de las proteínas, dice Keila. Ok. La parte más simple de las proteínas. Ok, excelente. Entonces, así como cuando hablamos de hidratos de carbono, decimos que existen diferentes tipos de hidratos de carbono y que los más sencillos son los monosacáridos, como pudiera ser la glucosa, en las proteínas tenemos diferentes estructuras. Tenemos polipéptidos, tenemos oligopéptidos y en su forma más sencilla tenemos aminoácidos. Y entonces una proteína es una construcción de diferentes aminoácidos pegados entre sí. Por ejemplo, un aminoácido con otro aminoácido. Esto puede determinarse como un dipéptido. Si le agregamos más aminoácidos, entonces ya se vuelve un oligopéptido. Y si le agregamos más aminoácidos todavía, se vuelve un polipéptido. ¿Ok? Entonces el aminoácido es la forma más sencilla y cada aminoácido está unido entre sí por un enlace que llamamos peptídico. Ese enlace es un enlace relativamente fuerte, es decir, no es tan fácil de eliminar como los enlaces del glucógeno o de otro tipo de estructuras. Y dependiendo de cómo estén conformados los aminoácidos o esa interacción de aminoácidos, vamos a tener diferentes estructuras que denominamos primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Alguien hizo alguna pregunta aquí? No. Ok. Entonces, dependiendo de la conformación, tenemos estas tres: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Estructura primaria. Los aminoácidos están unidos entre sí de forma lineal. Esta es la estructura más simple, ¿sí? Es una estructura muy sencilla en la que pues simplemente no tenemos como diferentes, digamos, ramificaciones, por así decirlo. Estructura secundaria, que es como la que está aquí, no es nada más no es la interacción de una cadena de aminoácidos de forma lineal, sino que ya tenemos dos cadenas que empiezan a interactuar entre sí. Y por ejemplo, dentro de la estructura secundaria, el elemento más característico es el ADN, ¿sí? Y luego tenemos estructuras terciarias, que es cuando empieza a haber como ciertos pliegues, es decir, tenemos una cadena que ya no se vuelve necesariamente lineal, sino que empieza como a unirse con otra. Y una estructura cuaternaria es similar a esta, pero cuando ya empieza a haber más interacción con otras estructuras terciarias similares. Por ejemplo, acá ya otra, ¿sí? Etcétera, etcétera. Estas estructuras nos hablan un poco de la complejidad de la proteína. Obviamente, una estructura primaria es más simple que una estructura cuaternaria. Nutricionalmente esto es importante, ¿por qué? Pues porque para nosotros es más fácil digerir y metabolizar estructuras primarias de lo que es metabolizar estructuras cuaternarias. Entonces, esto al final se va a reflejar en cosas que llamamos como el índice de digestibilidad de las proteínas, ¿sí? O el valor biológico o la tasa de absorción, etcétera, porque va a depender de la estructura de la proteína. Entonces no es lo mismo consumir proteína de, no sé, proteína de vaca que proteína de pollo o de cerdo o de jabalí o de elefante o lo que quieras, porque la estructura proteica difiere y por lo tanto su complejidad también va a cambiar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, si tienen preguntas recuerden que pueden escribir aquí en el chat de Skype. Ok. Ahora,
Un aminoácido, o más bien todos los aminoácidos comparten la misma estructura. Esta estructura que está aquí, un poco borrosa por cierto, es la base de todos los aminoácidos. Todos tienen un carbono alfa, que es el carbono central, al cual se une un hidrógeno, que se le denomina hidrógeno alfa por estar unido a ese carbono, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral. ¿Ok? Entonces, algo que hace a los aminoácidos muy diferentes a los hidratos de carbono y a las proteínas es la presencia de un grupo amino. Y ese grupo amino, su característica es que está conformado por nitrógeno. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta que si no hay nitrógeno, no hay aminoácido. Es esencial la presencia del nitrógeno para la conformación del grupo amino de un aminoácido. Si yo por alguna razón no tuviera esto, entonces lo que me queda se le conoce como cetoácido, ¿sí? Que es básicamente la estructura pero sin el grupo amino, ¿ok? Entonces un aminoácido tiene que tener a fuerzas un grupo amino. Y la cadena R o la cadena lateral puede ser sustituida por muchos otros elementos, otras estructuras, carbonos, anillos fenólicos, otro tipo de elementos o compuestos. Y al sustituirse, esto es lo que hace que haya diferentes aminoácidos. ¿Sí? Es decir, todos los aminoácidos van a compartir todo esto de arriba, es decir, de todo esto de aquí para arriba, y lo único que va a cambiar es esta cadena R. Dependiendo de lo que cambie, es el tipo de aminoácido que vamos a tener. Bien, desde el punto de vista nutricional y fisiológico, a nosotros nos interesan 20 aminoácidos porque son los que forman las proteínas corporales. ¿Son los únicos? No, hay más de 20 aminoácidos, pero el organismo realmente solo utiliza 20 para crear la proteína que nos conforma, es decir, músculo, piel, vasos sanguíneos, órganos, tejido, etc. Y desde el punto de vista nutricional, nosotros los clasificamos en dos: esenciales y no esenciales, que ustedes ya saben a qué se refiere esto. Esenciales son aquellos que el organismo no puede sintetizar, por lo tanto, debemos consumirlos o incluirlos en la dieta. Y los no esenciales se pueden sintetizar y entonces no es necesario incluirlos o considerarlos necesariamente en la dieta, salvo circunstancias muy especiales, pero en la mayoría de los casos no necesitamos contabilizarlos en la dieta y podemos simplemente asumir que el cuerpo los está produciendo de forma correcta. Bien, ahora, de estos 20 aminoácidos que tenemos, que acabamos de mencionar, ¿alguien recuerda cuántos son esenciales y cuántos no esenciales? Más o menos, ¿qué hay más? ¿Esenciales o no esenciales? Fabiola está escribiendo. Nueve esenciales, 11 no esenciales. Sí, de hecho, más o menos, dependiendo de la situación fisiológica, pero eso es lo que consideramos, ¿sí? En condiciones normales, el adulto tenemos 8 que son esenciales, en niño 9. Entonces, eso nos va a dar como la característica de la comparativa o la relación entre esenciales y no esenciales. Es decir, son pocos los aminoácidos esenciales en comparación a los no esenciales. Y todos estos son los aminoácidos que tenemos: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina y valina. ¿Ok? Tienen abreviaciones que son relativamente internacionales o universales, que son estas de aquí. Si ustedes ven en cualquier libro, artículo o documento científico relacionado con la salud o nutrición, estos símbolos o estas letras específicamente se refieren a un aminoácido en particular. Ajá. Entonces,
para que lo tengan en cuenta. Esto es menos común, esto no se ve tanto, esto es menos común. Entonces yo les sugiero que se familiaricen un poco más con estas abreviaturas. Y estas son las estructuras de los aminoácidos. Ahí disculpen lo borroso, pero si se fijan es en general lo que ya comentábamos. Todo esto que está en amarillo es la cadena lateral de un aminoácido. Y lo que está acá es el carbono alfa, hidrógeno alfa, grupo carboxilo y grupo amino. Aquí igual, amino, carboxilo, carbono alfa, hidrógeno alfa, amino, carboxilo, carbono alfa, hidrógeno alfa, ¿sí? Y lo que va cambiando esta estructura de abajo. Y eso los hace ser aminoácidos muy distintos. Porque tenemos algunos que tienen cadenas lineales, otros que tienen anillos, otros que tienen dos anillos, otros que tienen dobles enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, dentro de los aminoácidos esenciales y no esenciales vamos a tener estos de aquí. Todos estos son aminoácidos esenciales, estos de aquí son no esenciales. Entonces, esenciales: leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, ¿sí? Triptófano, sí. Y los demás no esenciales. Bueno, ahora, las proteínas, desde el punto de vista metabólico, vamos a utilizarlas en dos procesos que ya conocemos, que es el anabolismo y el catabolismo. Y la utilización de las proteínas en esos procesos pues va a depender de la cantidad y el tipo de proteína que hayamos ingerido y que hayamos digerido. Recordando que el organismo solamente digiere, es decir, solamente digerimos no, solamente absorbemos, o deberíamos de absorber, aminoácidos, ¿sí? La parte más simple de una proteína es lo único que absorbemos. Pregunta: ¿podemos absorber polipéptidos? ¿O podemos absorber oligopéptidos? O sea, ahorita dije que solamente deberíamos de absorber aminoácidos, pero ¿podemos absorber estos? Y si sí, ¿qué pasa cuando los absorbemos? ¿Alguien sabe de pura casualidad? ¿O se imaginan qué pasaría si absorbiéramos dos aminoácidos unidos o tres aminoácidos unidos? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Alguien? Es muy difícil de digerir. Va por ahí. De hecho, más que difícil de digerir, es prácticamente imposible o difícil de metabolizar. Cuando tú por alguna razón, vamos a pensar que te comiste jamón, y ese jamón tenía pues cierta cantidad de proteínas, y tu cuerpo pues ahí medio estuvo digiriendo esas proteínas, pero no fue capaz de digerirlas al 100% porque a lo mejor estabas enfermo, o estabas muy chiquito, o tu intestino estaba inmaduro, y quedaron muchos oligopéptidos ahí bajando en tu intestino. Si por alguna razón esto normalmente se fermenta, en condiciones normales se fermentaría y se elimina. Pero si por alguna razón coincide que tu organismo absorbe o retiene ese oligopéptido, lo que va a pasar es que va a irse hacia la sangre, pero en lugar de reconocerlo como una proteína, el cuerpo lo reconoce como un cuerpo extraño y desencadena una reacción inmune. Y usualmente esto se traduce en una alergia, ¿sí? Entonces, esto explica por qué de repente hay alimentos que son proteicamente muy complejos que no se recomienda darle a los niños o a los bebés. ¿Por qué? Pues porque no van a tener la capacidad de digerir esa proteína de forma completa, y existe una alta probabilidad de que los oligopéptidos que queden ahí no digeridos se absorban y causen una alergia. Entonces, por ejemplo, las semillas, las oleaginosas, nueces, almendras, cacahuates, etcétera, van a tener proteínas que son más o menos complejas por la característica o por la forma del alimento del que provienen,
Y si tú se las das a un bebé de 2, 3 meses, existe una alta probabilidad de que desarrolle una alergia porque eventualmente va a absorber parte de esa proteína y entonces el cuerpo la detecta como algo raro y desencadena una reacción inmune. Y se vuelve alérgico porque cuando el cuerpo vuelve a ver la proteína que originó esta reacción inmune, pues ya siempre la va a reconocer como un cuerpo extraño y dice, ah, pues esto siempre es algo extraño y voy a hacer la misma reacción siempre y por eso te vuelves alérgico. A diferencia de a lo mejor una indigestión o una intolerancia. Entonces, toda la gente que es alérgica que al jamón, que al huevo, que al pescado, que etcétera, casi siempre la causa de la alergia es por una proteína y no por un lípido o un hidrato de carbono. ¿Sí? Bueno, ok. Cuando hablamos de la parte del anabolismo proteico, que es una de las formas en las que podemos metabolizar las proteínas, vamos a utilizar las proteínas para síntesis de componentes del organismo. Y a esto le llamamos el mantenimiento o recambio proteico. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el día yo tengo cierto desgaste muscular, porque hicieron ejercicio, porque se movieron, porque lo que ustedes quieran, y esto se desgasta, hay un desgaste, se rompe ese músculo, ¿sí? Y entonces el cuerpo empieza a utilizar proteína para reparar o reemplazar la parte rota y se vuelve a crear el músculo o la estructura en cuestión a como estaba originalmente. Y a esto se llama recambio proteico. Por lo tanto, usualmente los requerimientos de proteína van en función de la cantidad de proteína que necesitamos para reparar. Es decir, mientras más tejido deshecho exista o más necesidad de reparación haya, pues más proteína voy a necesitar consumir. Y esto va a ir en función del tamaño, por ejemplo. Por eso la proteína se calcula en gramos por kilogramo de peso. Mientras más grande eres, más piel pierdes durante el día, más músculo se desgasta durante el día, más vasos sanguíneos se desgastan durante el día y por lo tanto más proteína requieres para reemplazar todo eso. Y mientras más pequeño eres o mientras menos pesas, pues obviamente es menor la proporción y por lo tanto ocupas menos proteína. La mayoría de los autores relacionados con la nutrición y la fisiología están de acuerdo que la mejor manera de estimar las necesidades de proteína es utilizando este método, gramo sobre kilogramo, porque utilizando porcentaje, un 15 o un 20% es mucho más ambiguo porque esto va en función de las calorías. Y recuerden que las proteínas no tienen como función principal la parte energética. Entonces no tiene sentido utilizar un referente energético para estimar la necesidad de un macro que ni siquiera está relacionado tan fuertemente con la parte energética. Por eso es mejor utilizar gramo sobre kilogramo de peso. Y ya después eso lo ajustan, ¿sí? Esto es la parte anabólica. Recordar que entonces mientras más desgaste yo tenga, más proteína voy a necesitar. Mientras menos desgaste haya, menos proteína voy a necesitar. Y también lo vamos a utilizar durante el crecimiento. Entonces, etapas de la vida donde hay mucho crecimiento, como puede ser la niñez, la adolescencia, el embarazo, etcétera, el requerimiento de proteína también aumenta porque se va a ver un recambio proteico importante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No. ¿No? Ok. Laura está escribiendo. No, ok. Perfecto. Ahora, catabolismo proteico. Esto se le conoce como degradación de proteína corporal, es decir, lo que veíamos inicialmente. Nuevamente ponemos ese músculo y existe algo que hace que se rompa o se desgaste una sección y esto me deja una estructura rota, pero esa proteína o esos aminoácidos que se eliminaron en realidad se degradan. Y el catabolismo proteico va a estar relacionado a que esos aminoácidos que se liberan pues se van a utilizar para algo. A lo mejor se van a utilizar para reparar otro tejido o se van a utilizar para reemplazar alguna enzima o se van a utilizar para reemplazar alguna hormona.
Esto idealmente no debería de suceder. Yo no debería de utilizar proteína corporal para estar creando otro tipo de cosas, porque se supone que yo estoy ingiriendo una cantidad suficiente de proteína para hacer estos procesos sin sacrificar la proporción de músculo o de tejido que tengo. Pero cuando por alguna razón sucede, por ejemplo, si mi consumo de proteína es bajo o si mi catabolismo proteico es muy alto porque hice mucha actividad física o hice mucho ejercicio, entonces puede llegar a suceder que haya degradación de proteína corporal o durante periodos de enfermedad, por ejemplo. Y la otra es la degradación de los aminoácidos no aprovechados. O sea, aquí yo consumí a través de la dieta una gran cantidad de proteína, una gran cantidad de aminoácidos, ya cubrí la parte del recambio proteico, pero me sobraron muchos, es decir, sobran aminoácidos. Y entonces nosotros no tenemos un almacén de aminoácidos, no tenemos alguna molécula que pueda crear para almacenar aminoácidos. El músculo pareciera que es una reserva de aminoácidos, pero en realidad no. Es una estructura hecha de, pero no, su función no es ser reserva. Entonces, esos aminoácidos que sobran usualmente se degradan o se deshacen para construir otras cosas. Por ejemplo, glucosa, ¿sí? Y entonces pues ya se somete a vías distintas. Por eso recordar siempre que la proteína no se almacena, y mientras más proteína consumimos, hay una alta probabilidad de que tengamos aminoácidos que no vamos a aprovechar para ese recambio proteico y más bien los utilicemos para crear otro tipo de elementos, ¿sí? Por ejemplo, energía, urea, grasa, glucosa, etc. ¿Sí? Bueno, esto va de la mano con algunas funciones o algunas características de los aminoácidos que nos va a ayudar a entender realmente qué tanto retengo y realmente qué tanto utilizo. Entonces, cuando nosotros consumimos proteína y nitrógeno, pues esto se convierte en aminoácidos. Parte de los aminoácidos se absorben y otra parte se elimina en lo que llamamos el nitrógeno fecal. De los aminoácidos absorbidos, una parte se va a utilizar para anabolismo, es decir, para crear o sintetizar cosas, a lo que llamamos el nitrógeno retenido. Y otra parte también en anabolismo se va a utilizar para formar o para crear las proteínas corporales, como la albúmina, como las células blancas, etcétera, que también es nitrógeno retenido. De los aminoácidos absorbimos, otra parte se va a catabolizar, ya sea porque no se va a utilizar o no se puede aprovechar, y esto pues normalmente tiene que ver con nitrógeno que se elimina, principalmente a través de la urea, al que llamamos nitrógeno urinario. Y otra parte se va a catabolizar para crear otros componentes, que es como energía y grasas, por ejemplo, o glucosa, ¿sí? Entonces, la relación que vamos a tener entre el nitrógeno que ingiero, el que retengo y el que elimino, nos habla de la calidad de la proteína. Y para yo saber si una proteína es de buena o mala calidad, tengo que entender que de esa proteína que se ingiere, cuánto nitrógeno se va a quedar en cada uno de estos. Obviamente, si por ejemplo, imagínense que dicen, no, pues que la proteína de, no sé, las habas, por decir algo. Las habas es una leguminosa y tiene proteína y la fregada y bla, 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 y órale. Bueno, pero por ejemplo, supongamos que de 100 gramos, bueno, del 100% de la proteína de las habas que consumes, pues imaginemos que nada más se absorbe el 60% y el 40% restante se elimina por vía fecal. Entonces pues realmente no es una proteína de buena calidad, porque pues casi estás absorbiendo la mitad de lo que consumiste. Yo quisiera absorber pues lo más cercano al 100%. Cuando yo voy a elegir un alimento como fuente proteica, tengo que saber pues cuánto de lo que consumo de proteína se absorbe, cuánto se elimina. Y una vez que sé cuánto se absorbe, tengo que ver cuánto se va a retener aquí, cuánto se va a retener aquí, cuánto se va a catabolizar, cuánto se va a transformar, ¿sí? Eso también va a determinar la calidad de la proteína. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Quedó más o menos claro? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Bueno, si tienen preguntas me pueden decir o pueden escribir en el chat. Entonces, la calidad de la proteína va a ir determinada en función de lo que ingerimos y aprovechamos, y también va a ir determinado en cuestión de lo que se elimina y se absorbe, ¿sí? Lo que se ingiere y se aprovecha. Y esta relación o estos conceptos me van a dar finalmente la calidad de una proteína. Por ejemplo,
lo que se digiere, el coeficiente de digestibilidad, es decir, del 100% de proteína que yo consumo de un alimento en particular, ¿qué porcentaje voy a ser capaz de digerir? Y aquí el alimento que tiene un índice de digestibilidad mucho más alto es el huevo. La proteína del huevo, que predominantemente es la albúmina, es una proteína con un coeficiente de digestibilidad muy alto. Prácticamente casi toda la proteína del huevo que ustedes consumen se absorbe. Y eso habla de que tiene una calidad proteica alta. Si nos vamos a alimentos con calidad proteicas más bajas, por ejemplo, alubias, la soya, la avena, etcétera, sus coeficientes son menores, o el mijo, que no es muy común consumirlo aquí, pero los coeficientes son menores. Y entonces, de la proteína que consumo, un menor porcentaje se va a retener o se va a absorber. Se va a digerir, perdón. Y luego hablamos de otro concepto que es el valor biológico. El valor biológico no tiene que ver con cuánto se digiere, sino tiene que ver con la calidad y el contenido de aminoácidos, específicamente la proporción de aminoácidos esenciales. Mientras más aminoácidos esenciales tenga una proteína, mayor valor biológico tiene. Es decir, si quedamos que hay de 8 a 9 aminoácidos esenciales, dependiendo de la etapa de la vida, y yo tengo una proteína que tiene nada más 2 de esos aminoácidos esenciales, pues entonces tiene un bajo valor biológico. Y yo puedo tener, que no sucede, pues no pasa en la vida real, pero yo técnicamente podría tener una proteína con un coeficiente de digestibilidad de, no sé, 96%, pero con un valor biológico bajo, porque a lo mejor le faltan aminoácidos esenciales. O bien, en su contraparte, yo podría tener técnicamente una proteína con un coeficiente de digestibilidad bajo, no sé, un 65%, pero un alto valor biológico, ¿sí? Porque son conceptos diferentes. Uno va relacionado con la proporción de aminoácidos esenciales y otro va relacionado con qué tanto digerimos a nivel corporal. Y prácticamente todas las proteínas de origen animal tienen un alto valor biológico, aunque no todas las podemos digerir. Si ustedes se van a la selva o al bosque, lo que sea, e intentan cazar un animal muy difícil de digerir, o por ejemplo, no sé, si se van allá a las Amazonas o a la selva y quieren comerse un león o lo que quieran, ese va a ser un alimento que tiene una digestibilidad muy muy baja, pero un alto valor biológico por ser proteína de origen animal. Y mientras más fácil es o mientras más simple es ese animal, su proteína tiene un coeficiente de digestibilidad más alto. Por eso el pollo, el pescado, que son alimentos cuyas estructuras proteicas son muy sencillas, o sea, no tienen músculos muy duros, son altamente digestibles. Pero animales con músculos muy duros o de una musculatura pues más compleja son menos digestibles. Entonces, pues, si ustedes se quieren comer un caballo, un jabalí o algo así, pues es mucho más difícil de digerir. Pero tiene alto valor biológico, ¿sí? Bueno, este también se ve muy borroso, pero es un cuadro donde viene el valor biológico principalmente de algunas fuentes alimenticias. Por ejemplo, el huevo, nuevamente regresamos, es un alimento con un alto valor biológico. Prácticamente tiene el 100% de los aminoácidos esenciales. Y si ustedes se van a otros alimentos, por ejemplo, que no sean cárnicos, como el arroz, el cacahuate, la avena, la soya, su valor biológico va disminuyendo, ¿sí? Y entonces quiere decir que le faltan aminoácidos esenciales. Cuando en el plato del bien comer ustedes les dicen que hay que combinar leguminosas con cereales para obtener una proteína de buena calidad, la realidad es que les están diciendo que necesitan compensar la ausencia de aminoácidos esenciales de ambos alimentos, pero que si los mezclan, ahí más o menos se equiparan. Es decir, si yo agarro el maíz y lo mezclo con una leguminosa, como puede ser por ejemplo pues la soya, que sería raro, pero bueno, se compensa un poquito el valor biológico y más o menos se va a asimilar a lo que tendríamos en cuanto a otros alimentos de origen animal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Bien. Nótese que hasta abajo tenemos a la leche humana o leche materna, que va a tener un valor biológico muy alto y una utilización de proteína muy alta, ¿sí? No viene aquí, pero el coeficiente de digestibilidad de la leche humana también es muy alto, también es cercano al 100%. Entonces, para fines prácticos, la leche humana es el mejor alimento que una persona puede consumir porque es muy digestible y es muy aprovechable. Estos son cuadros donde se compara el contenido de proteínas de diferentes alimentos y cómo lo vamos viendo en cuestión de perfil de aminoácidos. Cuando nosotros queremos saber la calidad de una proteína, podemos hacer lo que se llama un perfil de aminoácidos de algún alimento, o podemos investigarlo y ya nos dice la cantidad que tiene de algunos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una proteína de referencia. Vamos a pensar que esto es lo que ocupamos. Esta gráfica es lo que ocupamos de cada uno de los aminoácidos. Este es el contenido proteico del pan. Esto es lo que tiene de cada uno de los aminoácidos esenciales. Cuando nosotros comparamos el contenido del pan con la proteína de referencia, como pudiera ser por ejemplo el huevo, vemos que el contenido de aminoácidos del pan difiere de algunos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, tiene mucha leucina, pero tiene poca isoleucina, tiene muy poca lisina, tiene más o menos de aminoácidos azufrados, tiene buena cantidad de valina, tiene demasiada fenilalanina y treonina y triptófano pues están ahí más o menos, ¿sí? Si yo aquí le pongo un alimento que yo conozca que tiene mucha lisina o que tiene aminoácidos azufrados, pues entonces ya completo ese perfil de aminoácidos y creo una proteína de alto valor biológico, como es el ejemplo de aquí. Entonces decimos, bueno, es el perfil del pan, ahora vamos a agregarle el queso, ¿sí? Que a lo mejor no es un producto netamente de origen animal, pero sí es un derivado de alguno y pues tiene un valor biológico más o menos alto. Si ustedes ponen la proteína del pan y le suman la proteína del queso, pues nuestra proteína, al compararla con nuestra proteína de referencia, que es esta línea de aquí, pues ya estamos mucho mejor que antes. Todavía tenemos deficiencia de algunos aminoácidos, pero los demás ya los tenemos cubiertos pues prácticamente al 100%. Y si combinamos, por ejemplo, pan con un alimento de origen animal, como puede ser la leche, entonces pues prácticamente se nos elevan nuestra proporción de aminoácidos esenciales y cubrimos todo al 100%. Y ustedes pueden irle agregando alimentos con diferentes perfiles para ver si se cubre o no el valor biológico de lo que consideraríamos una proteína completa o una proteína de forma adecuada, ¿sí? De aquí surge esa recomendación del plato del bien comer de combina alimentos, no nada más porque se vean bonitos, sino se refiere a que la proteína aumenta en calidad por el perfil de aminoácidos que tiene y la relación que va a tener en cuanto a valor biológico. Bueno, eso es como una pequeña introducción a lo que vemos de las proteínas. Dice Laura, profe, nos comentaron que para crear una proteína de alto nivel biológico es combinar cereales con leguminosas. Sí, correcto, porque por ejemplo, si tú aquí en lugar de la leche quitamos leche y le ponemos por ejemplo frijoles, hace lo mismo. Tu proteína del cereal va a tener esta cantidad y los frijoles van a tener otra cierta cantidad de aminoácidos que al sumarlos se crea o se compara un poco a la proteína de referencia. Pero ojo, eso es nada más en valor biológico, ¿sí? El coeficiente de digestibilidad no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, eso es importante que lo noten. Si yo consumo huevo que tiene un coeficiente de digestibilidad de casi el 100% y un valor biológico también de casi el 100%, pues obviamente esta es una buena proteína. Si yo consumo pan que a lo mejor tiene un coeficiente de digestibilidad de más o menos como un 70% y un valor biológico de más o menos también pues como un 60%, pues esto inicialmente diríamos que es una proteína de mala calidad. Si le sumamos frijoles, los frijoles tienen un coeficiente de digestibilidad pues más o menos bajo, como un 60%, pero tienen un valor biológico un poco más alto, como un 80%, pues lo que nos dice el plato del bien comer es lo siguiente. Si tú sumas, nos los dice de manera muy vaga, pero no es lo que nos da a entender. Si tú sumas este con este,
al final vas a tener una proteína que se parezca un poco a esta, pero no es totalmente cierto. Porque sí, si tú le pones 60 y 80, pues en valor biológico vas a estar por arriba del 100%. Pero la digestión de la proteína no funciona de la misma manera. Porque si tú pones dos proteínas que son difíciles de digerir, no se convierte en una proteína fácil de digerir, se queda como una proteína que es difícil de digerir. El promedio de coeficiente de digestibilidad de esta mezcla va a estar más o menos como en 65%. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que aquí, ¿verdad? A lo mejor sí en valor biológico, pero no en digestibilidad. Entonces, esta es una recomendación que hay que tomar muy en cuenta al momento de que tratamos de hacer esta transición de proteínas, porque si yo puedo tener proteína de alto valor biológico que no sea de origen animal, pero tengo que analizar qué tanto de esa proteína voy a digerir. Entonces, si yo ocupaba consumir, por ejemplo, en proteína 50 gramos a partir del huevo para cubrir todas mis necesidades de proteína, a lo mejor de esto voy a ocupar más, casi el doble. Voy a ocupar a lo mejor alrededor de 100 gramos de proteína de la mezcla pan y frijoles para cubrir lo que voy a necesitar, porque de este 100 pues voy a tirar casi la mitad. ¿Sí? ¿Eso quedó más o menos claro? ¿Se entendió o se respondió la pregunta? Excelente, bien. Entonces, así es como se comporta. Ahora, tenemos dos principales reacciones de los aminoácidos y con estas dos reacciones vamos a terminar la clase. Transaminación y desaminación. Transaminación, es decir, estas son como las vías metabólicas, por así decirlo. Así como la gluconeogénesis y demás, y la glucólisis y el ciclo de Krebs, etcétera. En las proteínas son esencialmente dos vías las que predominan. De aquí salen muchas otras, pero las más importantes o las vías madre, por así decirlo, son estas dos. Transaminación. Como su nombre lo dice, se refiere a una transferencia. ¿Transferencia de qué? De un grupo amino. Y desaminación se refiere a deshacer. ¿Deshacer qué? Un grupo amino. ¿Sí? La transaminación es una vía de reciclaje. Bueno, reciclaje no. Es una vía de reutilización. Ahí está. Y la desaminación es una vía de eliminación. Cuando yo consumo proteína que puedo reusar un par de veces o varias veces, la transamino. Cuando consumo proteína o metabolizo proteína que ya no le puedo dar ningún uso, la elimino. ¿Ok? Bien, entonces la transaminación es la transferencia de un grupo amino de un aminoácido y que es recibido por un cetoácido. Y esto lo utilizamos para crear aminoácidos que consideramos no esenciales. Recordemos que los no esenciales el cuerpo los puede sintetizar. Pero ¿a partir de qué los sintetiza? A partir de esenciales normalmente. Ahorita explicamos esto. Y para eso utilizamos como enzimas aminotransferasas y utilizamos como cofactor al piridoxalfosfato. Entonces, ¿qué quiere decir la transaminación? Transaminación. En la transaminación yo tengo un aminoácido esencial y tengo un vamos a ponerlo pues bueno en azul. Tengo un cetoácido, que este cetoácido va a ser precursor de un aminoácido no esencial. Recuerden que el cetoácido es básicamente toda la estructura del aminoácido, solamente le falta el grupo amino. Entonces, en la transaminación, el aminoácido esencial le presta o le dona el grupo amino a ese cetoácido y entonces se crea un segundo aminoácido no esencial. Pero como yo al aminoácido esencial le quité el grupo amino, entonces me queda un cetoácido. Pero este cetoácido es precursor
de un aminoácido esencial. ¿Ok? Estos usualmente los eliminaría o los utilizaría para otras cosas porque yo no puedo crear un aminoácido esencial a partir de otro esencial. Solamente puedo crear no esenciales a partir de esenciales. Pero en esencia eso es la transaminación. ¿Ok? Visto ya en un esquema, tenemos esto. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato es un cetoácido. El glutamato es un aminoácido. Entonces, en presencia de la enzima aminotransferasa y del cofactor piridoxalfosfato, perdón, lo estoy viendo al revés. Aquí. En presencia de esto, un aminoácido dona su grupo amino al alfa-cetoglutarato y se crea glutamato y se libera otro cetoácido diferente. ¿Sí? Es simplemente cambiar el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido, como sería este. Este es un cetoácido. Y ya creamos con eso otro aminoácido nuevo. Y esto es una vía de reciclaje. O bueno, de reutilización. Porque entonces en un futuro yo podría tomar el grupo amino de este glutamato y dárselo a otro cetoácido para crear otro aminoácido diferente y así sucesivamente, y luego otra vez y otra vez y otra vez hasta que llegue un punto en el que yo ya no pueda estar utilizando ese grupo amino y finalmente lo elimino, que es donde entra nuestra segunda vía, que es la desaminación. Pero antes, ¿dudas de esto, de la transaminación? No, ok. Bueno, la desaminación es cuando eliminamos el grupo amino. Ese grupo amino lo vamos a eliminar en forma de amoníaco. El nitrógeno en general se considera como un componente hasta cierto punto tóxico del organismo. Y para poderlo mezclar o para poderlo, digamos, eliminar, el cuerpo lo libera en forma de amoníaco. El amoníaco es un componente tóxico para el organismo, entonces lo tiene que transformar en algo que sea menos tóxico o que sea, digamos, no tóxico. Y ese algo no tóxico es la urea. La urea no es más que la unión de muchas cosas, pero principalmente nitrógenos, ¿sí? Esos nitrógenos en forma de urea son fáciles de eliminar, son solubles en agua y no son tóxicos, que es lo más importante. Y los podemos eliminar fácilmente a través de la orina. Por lo tanto, la urea va a ser un producto de desecho del metabolismo de aminoácidos. ¿Sí? La urea es el producto final. Una vez formada la urea, yo ya no puedo reutilizarla para crear más aminoácidos. ¿Sí? La urea ya es como un punto final. En el ciclo donde se forma la urea sí se crean algunas cosas, pero ya la urea es como lo último. De todos los aminoácidos que tenemos, de los 20 aminoácidos que dijimos, el que más forma urea es el glutamato. El glutamato es como el aminoácido que dices, ya llegando al glutamato, ya lo único que queda es desaminar. ¿Sí? Entonces, prácticamente toda la urea que creamos proviene del glutamato. Y esta es la vía. Vamos a primero dibujarla aquí. En el caso de la desaminación, yo tengo un aminoácido. Vamos a poner un aminoácido final, o sea, porque ya no lo voy a utilizar para nada. Y ese aminoácido va a liberar su grupo amino para crear urea. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un cetoácido final, ¿sí? Y me queda la urea. Aquí ya no creo aminoácidos, pero sí me queda un cetoácido final. Este cetoácido técnicamente yo podría transformarlo en otro aminoácido si le agrego el grupo amino
de algún otro aminoácido, o el cetoácido lo podría transformar en energía o en grasas o en glucosa. Entonces, aun cuando estoy eliminando proteína, todavía puedo yo crear estos otros elementos. Pero de la urea en adelante ya no me queda más que eliminar. ¿Sí? Por eso, en este esquema, lo tenemos así. Por ejemplo, el glutamato es un aminoácido, se desamina, es decir, pierde el grupo amino para formar amoníaco y me queda un cetoácido, el alfa-cetoglutarato, que usualmente continúa el ciclo de Krebs. Ese grupo amoníaco se transforma en una vía para crear urea y esa urea la eliminamos o la excretamos. ¿Sí? ¿Sabe qué escribe aquí? Bueno, se elimina. Dejémoslo así. Ahí está. ¿Ok? Sí, ya vamos a terminar. Bueno. Si tienen que retirarse y tienen clase ahorita a las 9, adelante. Si no tienen clase y tienen alguna pregunta o alguna duda, ¿alguien alguna pregunta de esto? De todo modo, recuerden que esto lo vamos a dejar grabado y lo voy a subir a la plataforma para que puedan ver aquellos que no, que se tienen que retirar. Pero si no, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. No, profe. Nada, bueno. Fabiola está escribiendo. ¿Cómo a qué hora subirá la grabación? Pues depende de cuánto se tarde las plataformas y la tecnología en dejarme subir este video. Entonces yo espero que para mediodía ya esté la grabación puesta en la plataforma. ¿Ok? Bueno, entonces le vamos a dejar aquí con estas dos vías, transaminación y desaminación, como las vías más importantes de los aminoácidos. Ya no nos vamos a ver hasta pasando Semana Santa, es decir, nuestra siguiente clase sería hasta el ¿qué? Martes 14, ¿sí? Entonces, pues aprovechen ese tiempo para revisar y ponerse al tanto de sus demás actividades. No sé cuántas tareas y actividades tengan en la plataforma de las demás materias, pero aprovechenlo para ponerse al tanto. Y pues bueno, si no hay ninguna duda, entonces voy a dar por terminada esta grabación.